Pablo escribe esta carta a los romanos para corregir, entre otras cosas, el problema de la mala teología del reemplazo. Y Pablo hace ciertas preguntas en esta carta. Por ejemplo, ustedes recuerdan, vaya a Romanos capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1, y vea usted el argumento del apóstol Pablo. ¿Ya lo tiene ahí? Voy a leerlo. Dice así, capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Por qué Pablo hace esa pregunta? Es una pregunta retórica que Pablo mismo hace, porque ese era el problema que había en Roma. Los creyentes que ahora dirigían la comunidad en Roma estaban diciendo que la única manera de explicar el problema judío era que Dios los había desechado como pueblo. Y Pablo toma ese argumento que está rodando allá afuera, lo transforma en una pregunta que le permita dar una respuesta que corrija el problema. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y cuál es la respuesta? En ninguna manera. Ni les pase por la cabeza esa idea. En otras palabras, lo que le está ocurriendo al pueblo judío no es que Dios los ha desechado. Hay otra cosa. Usted mira un poquito más adelante. En el verso 11 del mismo capítulo 11 se repite la pregunta desde otro ángulo. Digo pues, ¿su tropiezo es para eliminarlos como pueblo? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Entonces, ante la situación triste que está pasando el pueblo judío, oprimido por Roma, despreciado por Roma, expulsado de la ciudad de Roma, confiscados sus negocios, desprovistos, despojados de sus riquezas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se explica eso? Pablo dice, aquellos de entre ustedes que está diciendo que esta situación les ha venido porque han sido desechados como pueblo de Dios, está equivocada. Esa no es la razón. La razón por la cual están ocurriendo todos estos desastres con el pueblo judío no es porque Dios los ha desechado como pueblo y se ha buscado otro pueblo. Ese no es el problema, esa no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Cómo se explica que cada vez menos judíos aceptan que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo más gentiles lo aceptan? ¿Cómo explicamos que cada vez menos y menos judíos reconocen que Jesús es el Mesías y al mismo tiempo más y más gentiles lo reconocen?
En Roma se decía, es que Dios los desechó a ellos y nos escogió ahora a nosotros, y nosotros somos el nuevo Israel. Pablo dice, ni les pase por la mente esa idea. No se trata de eso. Entonces, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Cómo explicamos que cada vez menos judíos aceptan que Jesús es el Mesías y más gentiles sí lo aceptan? ¿Cómo explicamos que los líderes de Israel y los gobernantes de Israel rechazaron la propuesta mesiánica de Yeshua y los gentiles sí la aceptan? La respuesta de Pablo es, estamos en presencia de un misterio. Dice Pablo en esta carta, hermanos, les ruego, no ignoréis este misterio. Es decir, el asunto no es que Dios ha desechado a su pueblo, sino que está ocurriendo un misterio. Ahora, tengo que explicar qué significa misterio en la teología judía, en la teología bíblica. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes habrán oído hablar de las religiones de misterio. Y esas religiones de misterio son todas extrañas al concepto bíblico de misterio. La hechicería son religiones de misterios, pero no es de Dios. La brujería son religiones de misterio, pero no es de Dios. Existen, pasan cosas ahí, pero no viene de Dios. Son religiones de misterio, que cuando una mujer quiere atraer a un hombre, va donde está el hechicero del pueblo y trae un gato negro a las 12 de la noche, le cortan la cabeza, le ponen unos caracoles y el hombre va a venir. Todas esas cosas son misterios, pero son misterios satánicos. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Estamos hablando de misterios de Dios. Entonces, ¿qué significa un misterio de Dios? Misterio significa una verdad que Dios tiene y que excepto que Dios mismo la revele, nosotros nunca vamos a encontrarla. Por ejemplo, el profeta Daniel recibe una revelación del ángel y la va a escribir. ¿Y qué le dijo el ángel? Daniel, no escribas esa visión, guárdala, porque es para el tiempo del fin. En el tiempo del fin eso va a ser revelado, pero ahora no puede ser revelado. Entonces, cuando hablamos de misterio, según Dios, significa algo que está escondido en el corazón de Dios y que a menos que Dios te lo revele, tú no puedes entenderlo. Por eso es que entre los grandes misterios de Dios, uno de ellos es el Mesías. Pablo en sus cartas habla mi conocimiento del misterio de Mashiach. El misterio de Mashiach. ¿Qué cosa es el misterio de Mashiach? Yeshua lo dijo. ¿Qué dijo Yeshua? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice nuestro maestro, nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Padre quiera revelar. En otras palabras, si usted está aquí hoy y usted ha aceptado los méritos del Mesías de Israel,
para el perdón de sus pecados, es porque usted ha sido bendecido con la revelación del misterio. El Padre le ha revelado al Mesías a usted. ¿Entiendes eso? Si el Padre no te lo revela, no importa que tengas 3 doctorados en filosofía, 4 en astronomía, 3 en biología, 2 o 4 más en física nuclear, no lo entiendes. El Mesías es algo tan glorioso, es algo tan extraordinario. El misterio del Mesías es algo tan profundo, pastor, tan profundo, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo usted lo puede recibir y entender. Si el Padre no te lo revela, no lo encuentras. Te pasa por adelante y no lo ves. Dios tiene que revelártelo. Benditos son aquellos a quienes les ha revelado la redención del misterio del Mesías de Israel. Benditos sois. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta, entre otras cosas, para corregir esa mala doctrina de la sustitución o del reemplazo. ¿En qué consiste la inapropiada doctrina del reemplazo? ¿Quién me ayuda? Porque se me olvidó. ¿Quién es el nuevo pueblo ahora según esta doctrina? Es una doctrina equivocada. Dice Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. Fíjese si es cierto que Dios no ha desechado a Israel, que en noviembre nos vamos a Israel. Ahí está Israel, ahí está Jerusalén. ¿Y dónde está el Imperio Romano? Se fue. ¿Y dónde está el Imperio Asirio? Se fue. ¿Y dónde está el Imperio Griego? Se fue. ¿Y dónde está el Imperio Babilónico? Se fue. ¿Y dónde está Israel? Ahí está Israel. Dios no ha desechado a su pueblo. Y esta es una gran esperanza para ustedes. Porque si Dios ha sido fiel con Israel, también va a ser fiel contigo. Y a ti tampoco te desechará. Porque Dios es fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Dice aquí que Pablo usa la analogía de los 2 olivos para explicar este misterio. Como dijimos al principio, esta primera planta que tenemos aquí nos va a representar el olivo silvestre. Es decir,
nos va a representar al mundo, a los gentiles. Y esta planta que está aquí nos va a representar al olivo natural, a Israel. Dice Pablo, algunas de las ramas naturales fueron desgajadas. Algunas, no todas. Algunas ramas fueron desgajadas. Pero no todas. Anás fue desgajado. No vas a hacer, yo no sé qué voy a hacer para pagar esto ahora. Caifás fue desgajado. Judas fue desgajado. Tomás casi lo desgajan, casi. Al final no fue desgajado. Pero Israel como nación no fue desgajada, no fue desechada. Ahí está Moisés, ahí está Josué, ahí está Caleb, ahí está Gedeón, ahí está David, ahí está Isaías, ahí está Jeremías, ahí está Abraham, Isaac, Jacob, están los profetas, aquí está Pablo, Pedro, Johanán, Meir, Hillel, todos los judíos que creyeron que Jesús es el Mesías. Ahí están, ahí está Israel. Israel no ha sido rechazado por Dios. Pero a no dudarlo, algunas ramas fueron deschazadas. Algunas, no todas. Por incredulidad, por desobediencia, por no creerle a Dios. Coré y su séquito fueron desgajados. Se los tragó vivo el infierno. 250 el mismo día. La generación que no le creyó a Caleb y a Josué no entró en la tierra prometida. Todos perecieron en el desierto. Fueron desgajados por incredulidad. Pero no todo Israel. ¿Qué pasó aquí? Si Dios le revela el misterio del Mesías a los líderes de Israel, y los líderes de Israel proclaman que Jesús es el Mesías, todo Israel habría entrado en el mundo por venir, pero el mundo se habría perdido. ¿Qué hizo Dios? Le escondió temporalmente el misterio del Mesías a los líderes de Israel, a los gobernantes del pueblo, a los que tenían la responsabilidad de proclamarlo el Mesías. Le escondió el misterio. Jesús mismo se escondió de ellos. ¿Cómo lo esperaban? Como un rey invicto. ¿Y cómo vino? Montado en un burro. ¿Cómo lo esperaban? En las nubes del cielo. ¿Cómo vino? Humilde. ¿Cómo lo esperaban? Un rey conquistador. ¿Cómo vino? Siervo sufriente. ¿Cómo lo esperaban?
el león de Judá. ¿Cómo vino? El Cordero de Dios. Ellos estaban buscando al león y lo que les pasó por delante fue un cordero. Dios se lo escondió. Yeshua mismo, en una ocasión lo tomaron sus amigos para proclamarlo rey. ¿Y qué hizo? Se escondió. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Le pregunta a sus discípulos. Unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta, otros dicen que eres Elías, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué dijo el maestro? No se lo digan a nadie. Guárdenme el secreto. Shh. No se lo digan a nadie. En una ocasión llaman al maestro porque la niña de un jefe de una sinagoga, del presidente de una sinagoga, está muy enfermita. Tenía 12 años. Cuando llegan a la casa, ya la niña había muerto. La habían bañado, le habían purificado el cuerpo. Usted sabe que en el judaísmo se entierra el mismo día que la persona muere. La niña iba a ser sepultada en unas horas. Cuando el maestro llega, le dicen, la niña se murió. Dice, no se murió. ¿Cómo que no se murió? La niña está muerta. No está muerta, solo duerme. Y la voy a despertar. Tomó a los padres de la niña y a 2 o 3 de sus discípulos, subió al aposento donde estaba el cuerpo muerto de la niña, se pone frente a ella y le dice, Talitá cumi. Y ocurrió el milagro. La niña resucitó. Imagínate qué clase de milagrote es ese. La niña resucita. Y Yeshua se la devuelve a los padres y le dice, denle de comer. Y entonces hace esta declaración, no se lo digan a nadie. Piensen en eso. Yeshua le dice, no se lo digan a nadie. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no le decimos a nadie? Por supuesto, no puede ser el milagro, porque el milagro era evidente. Todo el mundo vio a la niña muerta y ahora todo el mundo la estaba viendo viva. Eso no se puede esconder. Es imposible esconder un milagro así. Todo el mundo la vio viva. Entonces, cuando el maestro dice, no se lo digan a nadie, ¿a qué se estaba refiriendo? Cuando Yeshua llama a esa niña de entre los muertos y le dice, niña, levántate hacia mí, y ocurrió el milagro, los padres y los discípulos que estaban allí recibieron la revelación del misterio. Este es el Mesías, Rey de Israel. Este es el Mesías, el Rey de Israel. Y les reveló el misterio. Y entonces, ¿qué dijo Yeshua? No se lo digan a nadie. ¿Qué cosa? Que el Mesías de Israel estuvo aquí. Shh, shh, no se lo digan a nadie. Y ese misterio fue escondido de los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque Dios no quería solo la salvación del pueblo judío, quería la salvación y quiere la salvación
del mundo. Consecuentemente, Dios endureció en parte y por un tiempo al pueblo de Israel en relación a la revelación de Yeshua como Mesías, para dar la oportunidad que este mensaje de redención fuera al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice Israel. Los judíos no necesitamos que nos digan que Dios nos ama, porque ya eso nos lo habían dicho desde antes. Los que no sabían que Dios les amaba era el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no solo a Israel, al mundo. Dios no ama solo al judío, te ama a ti también. Tú eres también precioso a sus ojos. Eres tan precioso a sus ojos que Dios endureció en parte y escondió este misterio para abrir un compás de tiempo. El tiempo de los gentiles. Para que partiendo de Israel el mensaje de redención llegara a las naciones y todos los pueblos de la tierra recibieran la revelación del misterio para que pudieran decidir si lo aceptaban o lo rechazaban. Ahora, ¿qué es más fácil? Que no te revelen el misterio y por lo tanto tú lo rechazas porque no sabes, o que te lo revelen y lo rechazas. ¿Dónde hay mayor responsabilidad, pastor? Dios va a tener misericordia de aquellos que nunca conocieron del Mesías, pero de aquellos a quienes le fue revelado y lo rechazaron, eso es serio. La razón por la cual Dios temporalmente endureció a Israel y le vinieron todas estas cosas terribles a los judíos, no fue porque Dios lo rechazó como pueblo y se buscó otra esposa. No fue que Dios se divorció de Israel y se buscó otra mujer. Fue que puso a Israel en un estado de espera para abrir el tiempo de los gentiles, a fin de que todo el mundo reciba la revelación. Y cuando el tiempo de los gentiles concluya, entonces dice Pablo, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. ¿Cuánto entienden lo que está hablando aquí? ¿Cuánto entienden lo que está pasando aquí? ¿Cuánto entienden lo que Pablo está enseñando aquí? Ahora, el tiempo de los gentiles no va a durar para siempre. El tiempo de los gentiles se va a acabar. La oportunidad para que los gentiles reciban la revelación está limitada. Hoy es el día de salvación. Mañana podría acabarse. Y Yeshua lo dijo. Yeshua dijo esto. Y es muy serio, señores. No podemos jugar con esto. Yeshua dijo, Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles
termine. En el año 70 de esta era, Jerusalén fue tomada por los romanos y destruida. Y estuvo bajo dominio de los gentiles hasta 1967. En 1967, en la famosa Guerra de los 6 días, el ejército de defensa de Israel redimió a Jerusalén de manos de los gentiles y hoy día Jerusalén es la capital única, indivisible y eterna de Israel. Y Yeshua dijo, la generación que vea esto no pasará. ¿Cuánto dura una generación? 40 o 50 años. En 1967 Jerusalén fue conquistada. Súmale 50 años. ¿Cuánto te da, matemático? 67 más 50. Desde 1967 le suma 50 y eso nos coloca en el 2017. ¿Y en cuánto estamos? ¿Qué tiempo falta para que se cumplan 50 años? Si esa cuenta es correcta, ¿qué tiempo falta para que se concluya el tiempo de los gentiles? ¿Sabe lo que significa eso, pastor? Significa que si usted va a hacer algo grande para Dios, este es el momento de hacerlo. Right now. A shout. Si vas a hacer algo para Dios, ahora es el momento. Porque los días se han acortado. Estamos al concluir el tiempo de los gentiles. A lo mejor Dios extiende unos días de gracia. No sabemos, pero ahí está. El tiempo de los gentiles se agota. Por eso es que usted ve que cada vez más Israel cobra vida. Más vida, más vida, más vida, más vida. Nosotros, si vas a hacer algo para Dios, ahora es el momento. Porque los días se han acortado. Estamos al concluir el tiempo de los gentiles. A lo mejor Dios extiende unos días de gracia. No sabemos. Pero ahí está. El tiempo de los gentiles se agota. Por eso es que usted ve que cada vez más Israel cobra vida. Más vida, más vida, más vida, más vida. Los otros días sacaron una propaganda, los musulmanes en los Estados Unidos, de boicotear todas las cosas judías. Si tú vas a boicotear todas las cosas que Israel ha producido, tienes que botar los celulares, las computadoras, los instrumentos de operación de corazón, porque todas esas cosas las ha producido Israel para bendecir al mundo. La higuera está dando fruto, está echando hojas. El tiempo de los gentiles se acaba. Israel será todo salvo. Y por eso Dios quiere tratar contigo en esta noche. ¿Qué dice Pablo? Esto es lo que dice Pablo. Partiendo de los judíos, recuerden que Yeshua lo dijo, la salvación viene de los judíos. Partiendo de los judíos fueron los que llevaron el mensaje de redención a las naciones. Pedro era judío, Pablo era judío.
Los apóstoles, todos eran judíos. Ellos fueron los que llevaron el mensaje de redención a las naciones. Por ellos llegó este mensaje aquí. La Biblia que tú tienes fue escrita por judíos. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. El mensaje de la redención partió de una fuente judía. Dios usó al pueblo de Israel para llevar la buena noticia de la redención a las naciones. Yo no sé ¿cómo te llegó el mensaje a ti? No sé. A lo mejor alguien te invitó, a lo mejor un programa de radio, a lo mejor un programa de televisión, a lo mejor te regalaron una Biblia, a lo mejor lo escuchaste de un amigo, alguien te habló. Dios usa muchos medios y muchas maneras para revelarnos al Mesías. El asunto es que te fue revelado. ¿Qué dice Pablo que Dios hace cuando esa palabra de redención llega a los gentiles y los gentiles aceptan la revelación del misterio? ¿Qué dice Pablo que Dios hace? ¿Los deja ahí en ese árbol? No. Dice, los injerta entre las ramas del olivo natural. ¿Lo ve usted? Así que, al momento que creíste la revelación, Dios te saca de aquí y por el poder del Espíritu, ¿a dónde te lleva? Entre las ramas naturales. Pastor Alejandro, ¿qué tiempo hace que te fue revelado el misterio del Mesías? 40 años. ¿Cómo te llegó la revelación? ¿Alguien te habló un mensaje y la recibiste? ¿Qué hizo Dios contigo cuando recibiste la revelación? ¿Te dejó aquí o te puso por allá? Te sacó de aquí con toda tu familia, mira. Allá. Aleluya. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 11, verso 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya lo explicamos, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas. Entre ellas. Escucha. Dios, cuando tú recibes la revelación del Mesías, si lo aceptas, Dios no te deja aquí. Dios te toma aquí y ¿qué hace contigo? ¿A dónde te lleva? ¿Dónde te injerta? En el olivo natural, entre las ramas. Y aquí tú estás con Moisés, con David, con Isaías, con Jeremías, con Daniel, con Pablo, con Pedro, con todos los apóstoles, con Mesías. Ahí está. Ese es tu pueblo ahora. ¿A ti te fue revelado el Mesías? ¿Aceptaste la revelación? ¿Dónde tú estabas antes? ¿Cómo te llamas? Harrison. ¿Dónde tú estabas antes, Harrison? Aquí, en el olivo silvestre. Sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa. Aquí estabas, perdido. Te llegó la revelación del Mesías. La recibiste. ¿Y qué hizo Dios contigo? ¿Te dejó aquí? No. Dice, ese no es de ahí más. Ese es mío ahora. Ese es mío ahora. ¿Qué dice? ¿A cuántos de ustedes les llegó la revelación del Mesías? Pues hay que empezar a sacar todas estas ramas de aquí. Este árbol se tiene que quedar pelado.
La ciudad de San Pedro de Macorís está recibiendo esta revelación y Dios los está sacando de aquí. Dios los está sacando de aquí. ¿Y qué hace Dios cuando te saca de aquí? ¿Te deja en el aire? ¿A dónde te injerta? Sí. ¿Lo puedes ver? Ahora, lamentablemente, a partir del segundo siglo, esta mala teología que se dio en Roma comenzó a echar raíces en otros lugares y se levantaron pastores y líderes que siguieron enseñando que Israel había sido desechado y que ahora la iglesia cristiana es el nuevo Israel, y crearon un nuevo árbol, este que está aquí, acércamelo. Se levantó Roma y dijo: nosotros somos la iglesia universal, Israel no cuenta, nosotros somos la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Los judíos fueron rechazados, por lo tanto, cuando una persona recibe la revelación, no tiene que irse para allá, tiene que venir a Roma. La mayoría de la gente en República Dominicana son católicos romanos, porque se creyeron esta mala teología. Dios anda buscando un pueblo que le diga a los que han sido engañados por Roma que tu lugar no está aquí, es este el lugar. Dios está levantando un pueblo. Dios está buscando un pueblo. Por eso es que dice el Nuevo Testamento: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? La Biblia dice: Roma se quedará desnuda y avergonzada delante de las naciones. Yo la desnudaré y la avergonzaré. Salgan de ahí, pueblo mío, dice el Señor. Salgan de ahí, pueblo mío. No participen de sus hechicerías, no participen de sus pecados, para que no se hagan partícipes de las plagas y del juicio de Dios que vendrá sobre ella por mentirle al mundo. Cuando usted acepta la revelación del misterio de Mesías, Dios no te lleva allí. Tu lugar no es Roma, tu lugar es Jerusalén. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Ahora, esto que yo estoy diciendo es un tremendo milagro. ¿Por qué? Escucha.
Dice Pablo que este milagro es un injerto contra naturaleza. Tengo que explicar eso para que no se quede esa laguna ahí. ¿Qué significa que este es un milagro contra naturaleza? Olvidémonos un momento del olivo, porque ese no es un árbol muy conocido en América. Y pensemos en un árbol que sí lo conocemos bien, la naranja. Un jugo de naranja en la mañana es lo más sabroso que hay, natural. Vamos a suponer que un agricultor descubre que tiene una parcela de tierra llena de naranja agria. Y él no quiere naranja agria, él quiere naranja dulce. Resulta que ya ese naranjo ha crecido. Sembrar una mata de naranjo desde pequeñita tarda años en dar fruto. ¿Cómo puede aprovechar el tronco de ese naranjo agrio que ya ha crecido? ¿Qué hace el agricultor en el mundo natural? Toma una rama, ¿verdad?, de naranja dulce y la injerta ¿dónde? En el tronco del naranjo agrio. Lo injerta aquí. ¿Y qué sucede? Que como la rama no cambia su naturaleza, la rama sigue siendo naranja dulce, al recibir la savia de la tierra, como ella no cambia su naturaleza, da naranja dulce en un tronco agrio. Eso es un milagrazo. Ahora, si yo tomo una rama de naranja agria y la injerto en un naranjo dulce, ¿qué negocio estoy haciendo? Ninguno, porque como la rama no cambia su ADN, ella me va a seguir dando naranja agria aquí. Entonces, yo nunca tomaré una rama de naranja agria y la pondré en un tronco de naranja dulce porque me va a seguir dando naranja agria. ¿Qué hizo Dios? Contra naturaleza. Te sacó de aquí siendo naranja agria, te colocó acá y resultó que ahora das naranja dulce. ¿Cómo me explicas? A ver, ¿qué biólogo me explica cómo es posible que una rama de naranja agria injertada en un tronco de naranja dulce no de naranja agria, sino dulce? Es imposible. En el mundo natural eso no sucede. Por una simple razón. La rama no cambia su naturaleza. Por lo tanto, la única forma que una naranja agria tiene de dar frutos de naranja dulce en un tronco de naranja dulce es porque su naturaleza cambie. Y eso es exactamente lo que te ocurre cuando tú recibes por la fe en tu corazón la revelación de Yeshua como Mashiach. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es y todas las otras cosas son pasadas. ¿Entiende lo que estoy hablando? En otras palabras, Dios te hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu, te transforma completamente y ahora en vez de verse en ti
la mentira, la hechicería, el robo, la calumnia. Ahora se ve en ti el fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque con Dios todo es posible. La pregunta es, ¿dónde estás tú en todo esto? ¿A qué pueblo tú perteneces según Dios? No según los hombres, según Dios. La gran revelación que el Eterno te está trayendo aquí es que por tu unión con el Mesías de Israel, ya tú no estás más aquí, mucho menos allá, sino que ahora tú perteneces aquí. Este es tu pueblo. Este es tu destino. Ese es tu futuro. ¿Te atreves a creerle a Dios? Voy a hacer 3 declaraciones de fe. Tres revelaciones de fe que si tú las aceptas, va a transformar toda tu vida. Voy a hacer 3 revelaciones que si tú las recibes en esta noche, estarás permitiendo que la semilla del reino de Dios entra en ti y transforme toda tu vida. Y estas son las 3 declaraciones de fe. Al momento que tú las confieses, es como estar firmando un pacto. Porque la confesión es la firma del alma. Así como cuando tú vas a comprar un carro te hacen firmar, o cuando vas a comprar una casa te hacen firmar, o cuando te casas te hacen firmar un papel como sello de un pacto en el cual tú entras. Así cuando el alma acepta la revelación y la confiesa, está firmando en los lugares celestiales. Y al tú firmar y entrar en esa relación de pacto, toda la provisión del pacto será cumplida por parte de Dios, porque Dios es fiel. Y estas son las 3 declaraciones que voy a pedirte que la confieses. Primero, yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. ¿Te atreves a creer eso? Segunda declaración, yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. ¿Te atreves a creer eso? Tercera declaración, yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. ¿Te atreves a recibir eso? Vamos a estar en pie. Quiero que la escuchen bien. No quiero que hagan una confesión que usted no sabe lo que va a hacer. Quiero que haga esta confesión con plena conciencia de fe. Y la voy a repetir otra vez. Número 1, yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Segundo,
Yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. Y tercero, yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. ¿Te atreves a creer eso? Ponga su mano sobre su corazón y repita después de mí: yo no soy lo que pienso que soy, sino lo que Dios dice que yo soy. Yo no tengo lo que pienso que tengo, sino lo que Dios me ha dado. Yo no estoy donde pienso que estoy, sino donde Dios me ha puesto. Yo creo esto, yo lo recibo y lo confieso con mi alma. Yo lo creo, yo lo recibo y lo confieso con mi alma. Denle una ofrenda de aplauso a Dios.